¿Cómo comenzar en la música, en el piano? Depende de uno que quiera hacer. Hay como ciertos caminos. No, no restringo que sea el único camino, pero hay un montón. Si una persona quiere comenzar a tocar clásico, ¿cierto? Necesariamente, diría yo, debe meterse en un conservatorio, ¿cierto? Sin embargo, no es como el deseo de muchos. Si uno quiere aprender a tocar canciones, el mejor camino es YouTube. Hay un montón de tutoriales chéveres y digamos restringen tu conocimiento a Monkey See, Monkey Do. Lo que yo veo, lo hago. Es un asunto de repetición. Los seres humanos son buenos repitiendo patrones. Pero digamos, yo quiero aprender a tocar piano, no a un nivel profesional, no quiero ser un concertista, pero quiero saber cositas, quiero poder tocar canciones. Entonces, ¿qué hago? Bueno, inicialmente, ¿qué diría yo que es un buen camino para comenzar? Es necesario un instrumento, ¿cierto? Suficientemente pues, grande para comenzar a tocar. Usualmente uno consigue el nivel de octavas. Una octava es 12 notas, ¿cierto? 12 notas. Uno consigue instrumentos de distintos tamaños. Tamaños usuarios para comenzar son 5 octavas. 1, 2, 3, 4 y uno está acá. 5 octavas, ¿cierto? Es un instrumento bueno para comenzar a tocar. Una vez ya tengo un instrumento, ¿qué puedo hacer? Identifiquemos las notas musicales, ¿cierto? Los pianos bien distribuidos de esta manera, donde hay 7 notas blancas, 5 notas negras y luego ese patrón se repite. Entonces tenemos dos notas negras seguido de un espacio donde no hay notas negras y luego 3 notas negras y luego 2, 3 se repite, ¿cierto? Cuando comienzan las dos iniciales notas negras, la nota que está a la izquierda esa es un do, ¿cierto? Entonces ese va a ser como el punto de referencia. A partir de acá, pues esa nota tiene una correspondencia en el pentagrama, ¿cierto? Entonces este do tiene una correspondencia en el pentagrama, luego este otro, luego este otro, luego este otro, ¿cierto? Entonces cada nota que nosotros tocamos en el piano tiene una correspondencia en el pentagrama y hay que comenzar con esa familiaridad. ¿Qué pasa? Digamos que esto es, algunas personas lo llaman formalismos, pero diría que no, porque al igual que el lenguaje hablado, ¿cierto? En el cual nosotros tenemos que aprender a leer y escribir para comunicarnos y hablar después. La música también es un lenguaje y necesita comunicarse de manera efectiva y un buen mecanismo para hacer eso es escrito. Desde que se inventó el pentagrama, por allá en 1200, no sé, pierdo la referencia, esa manera de que nosotros podemos transmitir música por medio de un lenguaje escrito es súper interesante. Pasa que al igual que con los otros lenguajes naturales, hay muchas maneras de tener lenguajes musicales o maneras de notar musicalmente algo. Algo que se popularizó mucho en el siglo pasado, en el siglo XX, inicialmente con el jazz en Estados Unidos, es el cifrado americano, como se conoce ahorita, aunque realmente es cifra anglosajón, que tiene raíces griegas. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a anotar cada una de las notas musicales con una letra. Entonces, el cifrado anglosajón comienza con una A, ¿cierto? Que representa un La, ¿cierto? Luego A, B, C, D, E, F, G y repite. A, B, C, D, E, F, G y repite. Entonces, lo que hace el cifrado americano o cifrado anglosajón es que dada una letra, ¿cierto? Correspondemos con un acorde. ¿Por qué? Porque en el jazz nosotros lo que hacemos es que definimos como una estructura de acordes y luego sobre eso se generan unas improvisaciones. Y como todo está centrado en el mismo marco del acorde que nos está dando la armonía y un marco de tiempo, pues podemos jugar un poquitico con la melodía y pues nos da esta libertad del jazz. Entonces,
hay una similitud siempre entre un pentagrama y un cifrado americano. Entonces, a mí me gusta comenzar siempre con el pentagrama porque pues, es una manera muy efectiva y muy concreta de transmitir el lenguaje abarcante, ¿cierto? Para la música occidental pues es suficiente con esto. Entonces, siempre hay una relación entre un cifrado americano y un pentagrama. Entonces esa familiaridad es importante como comenzar a conocer. Ahorita, ¿qué otra cosa es importante pues a comenzar? A entender que tenemos ciertos contextos en los cuales nos vamos a poder mover. En la música occidental nosotros utilizamos escalas basadas en escalas diatónicas. Quiere decir que tenemos esta estructura de un tono, un semitono, vaya a ser el paso más corto que nosotros tenemos en un piano, ¿cierto? Los pianos y los teclados pues en general están enfocados a la música occidental, eso es importante. Entonces la unidad mínima de diferencia entre dos notas es un semitono y es la distancia más cercana que hay entre dos notas en un piano, ¿cierto? Entonces la escala diatónica nos presenta este concepto de tenemos un tono, o sea, dos semitonos, tono, semitono, tono, 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 semitono. Entonces esto, comenzando desde un do, nos da una escala de do mayor, ¿cierto? Ahorita si nosotros, utilizando digamos este mismo esquema diatónico, pero cambiando el punto de origen, nos va a generar otro tipo de escala. Por ejemplo, si comenzamos re, una escala tipo dórica, y así cada una de las escalas que comienzan en una nota blanca van a tener un nombre, y estos son modos griegos, ¿cierto? Pero en la música occidental es casi que únicamente uno ve modo mayor, ¿cierto? Y modo menor, ¿cierto? ¿Cómo llamo eso? Como contextos para hacer música. Entonces tenemos el modo mayor, ¿cierto? O modo jónico, de acuerdo a su modo griego, o el menor y el eólico, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a tener una secuencia de notas que nosotros tocarlas en ese orden concreto nos va a generar un contexto. Entonces, para comenzar, yo recomiendo que todas las personas pues inicien con un contexto mayor y entiendan que ese contexto puede cambiar en cualquier momento. Entonces, teniendo una escala mayor, yo puedo hacer eso, yo puedo mover el contexto y tener mismo que, comenzando desde re, vamos a hacer un contexto mayor. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Entonces yo puedo cambiar eso a comenzando desde cualquier nota. Puedo tener un contexto mayor, y eso es importante. Cuando esté claro que yo puedo tener un contexto mayor desde cualquier nota que yo arranque, y luego puedo entender que en ese contexto mayor existen ciertas combinaciones de notas que tienen sentido en ese contexto. Entonces tenemos las funciones tonales, que las más representativas son el primer grado, el quinto grado, 1, 2, 3, 4, 5, y el cuarto grado, 1, 2, 3, 4. Entendiendo esto, creo que con esto es suficiente trabajo para entender bien las bases de la música occidental. Podemos jugar con estos intercambios de acordes, de funciones tonales dentro del contexto, llamémoslo tonalidad, y moverlo a cualquier otra tonalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en do, haciendo una escala mayor, yo haciendo un do, un quinto grado, un sol, un cuarto grado, un fa, ¿cierto? Ahí está digamos el nombre de los acordes. Ya comienzo a tener música. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo haciendo un cambio de contexto, pues voy a tener lo mismo. Si yo tengo ahorita un contexto de sol mayor, voy a tener un contexto mayor. Luego en un fa tengo un contexto mayor. Entonces es interesante para este asunto de iniciar en la música entender que yo voy a tener múltiples tonalidades, ¿cierto? En esas tonalidades, restringámoslo ahorita a lo mayor, voy a tener una serie
de notas que puedo tocar juntas, llamémoslos acordes, que van a tener sentido en esa tonalidad. Y tenemos que tener una familiaridad con cada una de las tonalidades. Entonces, en el orden de complejidad, y llamamos complejidad a las alteraciones, y una alteración voy a definirlo ahorita como las teclas que no son blancas dentro de una escala, uno puede comenzar a jugar sin alteración, es decir, cero complejidad, porque no hay ninguna tecla negra que toque en la escala, do mayor, ¿cierto? La siguiente sería la que tenga una alteración, que sería sol mayor, tiene su fa sostenido, ¿cierto? Sería la siguiente complejidad, o con bemoles sería si bemol, ¿cierto? Que tiene una alteración. Después en sostenido sería sol, luego re, luego la, luego mi, luego si. Paremos ahí porque luego ya se ponen pues fa sostenido y luego re sostenido y termina. Pero pues hasta así es como un buen camino para recorrer. Con bemoles tenemos fa y luego otras como si bemol, mi bemol, la bemol, re bemol, sol bemol. Pero entonces sobre cada una de ellas yo puedo tener un contexto mayor. Inicialmente, y mucha música está en estas, digamos, tonalidades vainillas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que son más o menos fáciles de tocar porque no tienen muchas alteraciones. Entonces mucha música está escrita en do mayor, en sol mayor, en re mayor, en la mayor, en mi mayor, en si mayor, ¿cierto? Y mucho de la música, digamos, como popular, contemporánea, no jazz, se mueve alrededor de estas notas musicales, de estos contextos, de estas escalas mayores. Eso tiene, digamos, otra explicación y es más por la facilidad que se tiene de tocar los acordes en guitarra, pero se centran acá. Visualmente las guitarras arrancan con los acordes en re, en este contexto de re mayor, ¿cierto? Mismo, primer grado, quinto grado, cuarto grado, quinto grado y primer grado, o en sol. Entonces, creo que el primer paso para, digamos, y un paso fuerte y con fundamentos para arrancar hacia adelante es comenzar entendiendo esos contextos mayores y ser capaz de hacer esta progresión, y una progresión es un cambio de acordes en estas tonalidades que vamos a llamar vainilla, que son do mayor, sol mayor, re mayor, la mayor. Digamos que hasta ahí que son 3 alteraciones. Entonces yo ser capaz de hacer una secuencia 1, 5, 4, es decir, do mayor, quinto grado, sol mayor, cuarto grado, fa mayor, do mayor, ¿cierto? Y hacerlo en cualquier tonalidad de estas que son vainilla. El sol mayor sería sol mayor, quinto grado, re mayor, cuarto grado, do mayor, primer grado. Y lo mismo en re, primer grado, quinto grado, cuarto grado, primer grado. En la, primer grado, quinto grado, cuarto grado, primer grado. No quiero enfocarme ahorita en, digamos, estos detalles pianísticos de no debería mover mis dos manos, no debería utilizar los dedos, no, porque ahorita es importante entender la música y los conceptos que hay detrás de la música que escuchamos. Una vez, digamos, una persona sea capaz de entender estas progresiones 1-5-4 o 1-4-5, el orden puede ser relevante, pero en este caso, pues, conceptualmente son lo mismo. Una vez yo tenga digamos, estos conceptos claros en esta tonalidad vainilla, ya podemos meterle más sabor a la cosa, pero después.